manejo de una vía aérea necesita tener dos características principales, ¿no? Que la vía esté permeable, que haya la mínima resistencia de aire posible y que el oxígeno pase de manera sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Y que sea hermética. Esas dos características son las principales de una ventilación controlada. Ahora, nosotros vamos a definir una vía aérea difícil cuando surge una dificultad a una persona entrenada de ventilar con máscara o con intubación traqueal, ¿no? Y otra definición que encontramos, pero más se hace ya la intubación traqueal, es cuando tienes 3 o más intentos de realizar una intubación o tardas más de 10 minutos en realizar la intubación. Y esto se produce en 1.5 a 8% de los pacientes principalmente. ¿Cuál es la importancia de que nosotros clasifiquemos una vía aérea difícil? Es que la morbimortalidad del paciente va a incrementarse bastante si es que es una vía aérea difícil. Entonces nosotros tenemos diferentes factores que vamos a ver a continuación y tenemos que prácticamente luchar contra el tiempo para que esta morbimortalidad no se intensifique, ¿no? Entonces hay diferentes guías, diferentes algoritmos que sacan diferentes instituciones para más o menos tener un manejo de una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, y algunos de esos estudios se van a realizar en pacientes con una vía aérea normal, otro en maniquís o inclusive en cadáveres, ¿no? Pero no hay un algoritmo que nos diga exactamente qué hacer en nuestro medio. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores que influyen. Por ejemplo, hay excesiva complejidad en los casos, va a haber ambigüedad en los conceptos, o van a ser situaciones demasiado específicas para el paciente, ¿no? O clínica específica para un paciente. Pero tenemos que tener 13 aspectos fundamentales, ¿no? Primero, que es la efectividad, que es la posibilidad de conseguir el resultado deseado, la seguridad, la baja incidencia de efectos adversos y la universalidad, ¿no? Que debe ser aplicable a todos los pacientes o a la mayoría y debe ser también aplicable por la mayoría de instituciones y por la mayoría de especialistas. Entonces, para más o menos ver una vía aérea difícil, vamos a usar diferentes escalas, ¿no? Que ya se han mencionado en la primera exposición, pero en sí nosotros vamos a ver una sensibilidad y especificidad de estas escalas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la escala de Malampati, la clase 3 y 4 son de vía aérea difícil, ¿no? La escala tiromentoniana de Patith-Andrei, el grado 2 y el grado 3 son los que se consideran como una vía aérea difícil. La escala de esternomentionana o Savia, perdón, esta es una de las que tiene mayor especificidad, por lo tanto se puede usar como un predictor para vía aérea difícil, ¿no? La escala interdental o la escala de apertura bucal también es importante, tiene una alta especificidad y también podemos clasificarla como la clase 3, 4 cuando hay una vía aérea difícil. La protrusión mandibular también es importante, es el movimiento de la mandíbula inferior, ¿no? O del maxilar inferior, y en ahí vemos que cuando puede colocar por delante, es una clase 1, cuando lo coloca al mismo nivel de los incisivos superiores e inferiores, es una clase 2, y cuando está detrás de los incisivos superiores, es una clase 3, ¿no? Lo más difícil es obviamente la clase 3. La escala para valorar la movilidad cervical también, o escala de Bellhaus-Doré, es importante, ya que los grados 3 y 4 van a tener menos movilidad del cuello, incluso el grado 4 no tiene ninguna movilidad, entonces es importante eso también valorar, ¿no? Y la escala de Cormack, ya que se da en una intubación traqueal, ¿no? El grado 3 y 4 nos mencionan que son los más difíciles. Ahora, hay diferentes factores de riesgo para predecir este tipo de vía, ¿no? Por ejemplo, hay predictores de ventilación para máscara facial, ¿no? Ahí están las malformaciones que vamos a encontrar, una barba, ausencia de dientes, apnea del sueño, una protrusión mandibular limitada, distancia tiroidea mencionada, un Malampati 3-4, obesidad, antecedentes de radiación, edad avanzada y género masculino, ¿no? Hay otros predictores de difícil laringoscopía. Ahí tenemos una apertura oral limitada, igual el Malampati 3-4, una distancia tiromentoniana o esternomentoniana disminuida, una protrusión mandibular limitada, un arco dentario estrecho y bueno, diferentes predictores, ¿no? Igual factores de riesgo agravantes tenemos, por ejemplo, un riesgo aumentado de broncoaspiración, poblaciones especiales, niños, embarazadas, obesos mórbidos, a circunstancias logísticas adversas, por ejemplo, no hay equipo, no hay entrenamiento de los profesionales, predictores de dificultad de utilización de dispositivos supraglóticos, inclusive ni siquiera existen en nuestro medio, no tengo conocimiento que existan los dispositivos supraglóticos,
Y bueno, hay predictores de difícil utilización de predictores de supraglóticos de ventilación, ¿no? Y igual, y predictores de difícil acceso quirúrgico en vía aérea, ¿no? Un cuello obeso, un cuello grueso, una patología cervical, tumores, traumas, una vía aérea desplazada, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros ya sepamos que el paciente tiene una vía aérea anticipada, podemos usar este algoritmo, ¿no? Lo que vamos a hacer es primero valorar el riesgo de la vía aérea difícil. Utilizamos los predictores antes mencionados y vamos a tener dos situaciones, un bajo riesgo y un alto riesgo. El bajo riesgo, bueno, obviamente vamos a tomar medidas preventivas rutinarias, ¿no? Inducción anestésica con medidas preventivas rutinarias. Podemos utilizar preoxigenación, instrumentos básicos y, bueno, monitorización, ¿no? Podemos utilizar ayuno en casos selectivos y, bueno, retirar las prótesis dentales. Si hay riesgo de broncoaspiración, vamos a utilizar profilaxis antiácida e inducción de secuencia rápida, ¿no? Y podemos usar también la posición en rampa que se ve acá al costado, donde el pabellón de la oreja esté en mismo nivel horizontal que el esternón, ¿no? Para parturientas y obesos mórbidos, esto va a facilitar la oxigenación y una posterior intubación si las cosas se complican. Y otro hay de alto riesgo, ¿no? En la guía tenemos que ver que hay, si es que es una urgencia médica, si es una urgencia médica, tenemos que tomar medidas preventivas extremas, ¿no? Por ejemplo, un carro de vía aérea difícil, un carro de emergencia, etcétera, ¿no? Todas esas medidas preventivas extremas, adicionales, obviamente, a las rutinarias. Pero si no es una emergencia, vamos a ver si el paciente es colaborador. Si no es colaborador, tomamos las medidas preventivas extremas, y si es colaborador, vamos a diferenciar si necesita una anestesia local o regional, si es apropiada y segura, ¿no? Si es apropiada, vamos a considerar la anestesia local o regional, pero si no es apropiada, vamos a considerar la intubación con el paciente despierto, ¿no? Y obviamente con fibrobroncoscopía flexible, con video, y vamos a estar atentos a los signos de obstrucción severos de vía aérea. Si es que estos signos se presentan, vamos a considerar una traqueostomía despierto, ¿no? ¿Por qué se le hace despierto al paciente? Porque aún se mantienen los reflejos protectores contra la broncoaspiración. Bueno, ahora, como mi compañero le estuvo explicando anteriormente, presento el algoritmo tanto de lo que es el alto riesgo, y aquí vamos a tocar también algunos puntos. Tenemos que mencionar que va a haber una confluencia de predicciones tanto de lo que es dificultad al ventilar con mascarilla facial y lo que es una intubación traqueal, que estos van a ser principalmente factores agravantes, y la opción más segura o la opción más sustentada es la intubación con el paciente despierto. Y estos va a mantener principalmente lo que es la ventilación espontánea con reflejos protectores contra la broncoaspiración, y principalmente, como lo menciona en la diapositiva, se requiere lo que es principalmente la colaboración del paciente, una adecuada anestesia tópica de vía aérea y tráquea superior, también lo que es una sedación leve y oxígeno suplementario, y también lo que son dosis variables. Y el dispositivo más sustentado para la intubación de un paciente despierto es el fibrovideo broncoscopio flexible, que esto va a requerir lo que es la disponibilidad, el mantenimiento y el entrenamiento previo que debería poseer todo anestesiólogo. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de un paciente anestesiado inconsciente, los intentos iniciales de intubación han sido fallidos, y estos se pueden ventilar. En esta situación de difícil manejo, el paciente va a requerir lo que es una ventilación de mascarilla facial o también de dispositivos supraglóticos. Y dentro de estos también va a haber serias recomendaciones, que va a haber seguir ventilando al paciente, pedir ayuda y mantener las condiciones apropiadas y seguras para poder realizar estos intentos progresivos. También lo que es optimizar la laringoscopía directa y métodos de visión directa u otros. En la guía que nosotros mencionamos menciona lo que es las condiciones propicias y seguras que podemos mencionar, que dentro de este va a mencionar a lo que es ventilar y reoxigenar entre intentos fallidos usando oxígeno al 100%, a menos que se contraindique. Y en lo que es una contraindicación propicia es principalmente mantener la profundidad anestésica, dado que el efecto de las dosis de estos anestésicos pueden desaparecer rápidamente. Siguiente, por favor.
Ahora, en lo que es la optimización de intubación por laringoscopía directa, aquí va a mencionar que para poder optimizar la visión de la glotis o la introducción y el avance del tubo se sugiere principalmente lo que es corregir errores de maniobra o selección de implementos. Dentro de esto va a mencionar tanto en los adultos, a los niños y a los niños menores de los 2 años. En el caso de los adultos se va a necesitar lo que es una almohadilla circular baja que puede ser útil. En niños mayores de 2 años va a ser sobre una superficie plana y en los niños menores se tiene que utilizar un rollo bajo los hombros. Dentro de esto también va a mencionar la presión tiroidea o por sus siglas BRUM o OLEM, que estas siglas van a estar en inglés. Como se menciona, va a mejorar considerablemente la visualización de la glotis. Y ahora, para poder intubar la glotis visible, se tiene que usar lo que es el palillo de golf. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la intubación por visión indirecta, donde vamos a tener dos grupos o dos técnicas que van a estar consideradas efectivas. Uno va a ser la utilización de videolaringoscópicos y la otra va a ser la intubación con fibrobroncoscopios flexibles a través de dispositivos supraglóticos. En la primera vamos a ver que algunos ejemplos, que es la Glidescope, el MC-Gram, el Aristrat, el Clean Vision, entre otros, ¿no? Los cuales estos tienen crecientes de evidencia de moderada calidad para una intubación difícil, el cual en diversidad de pacientes y también va a ser en escenarios clínicos y tienen a ser intuitivos y también nos permiten a tener una mejor visualización de lo que va a ser la glotis. Y en la segunda, que es la intubación fibrobroncoscópica a través de dispositivos supraglóticos, como la máscara laringea, que es la más laboriosa, aunque esta va a tener una ventaja que va a ser mantener simultáneamente la ventilación. Ahora, la máscara laringea clásica generalmente requiere una secuencia de varios pasos, donde primero se inserta lo que va a ser una guía en la tráquea con el fibrobroncoscopio y después se va a retirar lo que es la máscara laringea y el fibrobroncoscopio para finalmente introducir el tubo deslizando por la guía. Y vamos a ver que hay, dependiendo del tamaño ya del paciente, el tubo y la máscara laringea, la guía puede ser hueca, preinsertada extremadamente al fibrobroncoscopio en adultos, como por ejemplo, podemos ver lo que va a ser el catéter de Eindre, que sería la del medio, o también puede ser metálica, delgada y larga, de punta atraumática, introduciéndola a lo que va a ser a través del canal de trabajo o también del canal de succión del fibrobroncoscopio en lo que va a ser los niños. Siguiente, por favor. El otro es lo que son los otros dispositivos y técnicas de intubación, donde otras técnicas de intubación van a tener datos escasos o inconscientes de efectividad o son muy dependientes del entrenamiento del paciente, del técnico o del operador que lo va a realizar, los cuales estos podrían considerarse cuando estén disponibles, funcionales y sean familiares al reanimador, ¿no? Entre estos tendríamos lo que es una intubación a ciegas a través de la máscara laringea de intubación o también con broncoscopio rígido angulado con broncoscopio rígido recto en niños. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver que después de múltiples intentos fallidos de intubación, pero todavía se puede ventilar. Vamos a ver que en esta situación moderada, grave, se ha sobrepasado lo que va a ser el límite seguro de intentos fallidos de intubación, que esto va a ser de 2 a 4 según el riesgo de colapso o broncoaspiración, pero aún se puede ventilar adecuadamente con dispositivos supraglóticos. Y una recomendación prioritaria sería seguir ventilando, diferir el procedimiento planeado, esto al menos temporalmente, y despertar al paciente. Cuando se despierta el paciente, no es posible o aplicable continuar ventilando con vía aérea óptima y para realizar intentos adicionales de intubación. Estos ya sean no invasivos o invasivos o también para continuar con lo que va a ser procedimientos. Y la opción más prudente y sustentada es despertar al paciente siempre que esto sea posible y adecuada a la situación clínica. Siguiente, por favor.
Ya, ahora, en esto, una difícil ventilación con máscara facial en pacientes anestesiados o inconscientes. En esto vamos a ver que ante esta situación potencialmente crítica, a la cual se puede llegar después de una inducción o en cualquier momento durante lo que van a ser los ciclos de intubación, ventilación, la recomendación sería pedir ayuda rápidamente, tratar las posibles causas de obstrucción, una restricción y escape, y también para restaurar la ventilación con algún medio no invasivo. También optimizar la ventilación con máscaras facial, también un intento óptimo y rápido de intubación o dispositivos supraglóticos, ¿no? Y también despertar el paciente no es una opción, pues la ausencia que va a tener de ventilación va a causar una morbimortalidad significativa antes del retorno de la conciencia o ventilación espontánea. Siguiente, por favor. Ya continuando, para restaurar, ¿no?, la ventilación en sí se debe obtener sobre todo una optimización de ventilación con máscara facial. Se sugiere sobre todo tener el oxígeno al 100%, también corregir los errores en la maniobra o en la selección de implementos, así como también se debe ajustar la posición de olfateo según el tamaño del paciente. Y por último también se debe insertar una cánula orofaringe con tamaño y posicionamiento adecuado, sobre todo, ¿no? Ahora, la ventilación a 4 manos con 2 reanimadores va a permitir adicionar protrusión mandibular y lograr un mayor sellamiento de la máscara, así como también aumentar la efectividad de la ventilación y disminuir sobre todo el cansancio del reanimador. Ahora también en este caso la posición en rampa va a ser ventajosa sobre todo en aquellos pacientes obesos. Siguiente, por favor. Ahora, el intento único, la siguiente manera sería el intento único rápido y óptimo de la intubación. Ahora, si un paciente no se puede llegar a ventilar con máscara facial, no va a implicar que no pueda ser intubado en sí, ¿no? Se menciona que el grupo más grande estudiado en aquellos pacientes en situación real de imposible ventilación debido a la máscara facial, se puede llegar a ser intubado en casi la totalidad en 1 o 2 intentos, sobre todo. Ahora, en aquella posibilidad de que se presente un cuerpo extraño que sea causante de obstrucción, sobre todo vendría a ser una consideración que va a reforzar esta conducta, ¿no? Y de que sea realizada sobre todo antes de insertar un dispositivo supraglótico, sobre todo. Esto se va a encontrar especialmente indicado cuando no se han realizado sobre todo aquellos intentos previos ante la necesidad prioritaria, sobre todo, de hermetizar la vía aérea o alguna sospecha sobre todo de algún cuerpo extraño obstructivo. Pero también debe ser de manera ágil y optimizada en sí. Siguiente, por favor. Ahora, los dispositivos supraglóticos de ventilación, estos sobre todo pueden llegar a restablecer la ventilación cuando sobre todo la ventilación de la máscara facial llegó a fallar, ¿no? Estando sobre todo más sustentados en este caso la máscara laringe, como se puede ver ahí, y el combitubo también, ¿no? Ahora, este último sobre todo tiene tendencias a ser sobre todo más traumático. Ahora, en otros dispositivos supraglóticos, ya sean desechables o reutilizables, podrían llegar a ser más efectivos, y algunos de segunda generación pueden llegar a ofrecer también ventajas al proveer alguna mejor hermeticidad o facilitar la intubación fibrobroncoscópica también, ¿no? Ahora, si con alguna de las opciones anteriores se logra establecer la ventilación, se va a retomar a la espiral de intentos de intubación y los ciclos de ventilación, ¿no? Pero una posición sobre todo más avanzada, más difícil, que resulte mantener la ventilación. Ahora, en niños se llegó a mencionar que un límite de pulsoximetría mínima de 80%, sin efectos cardiovasculares, como suficiente sobre todo para mantener opciones transitorias a muy corto plazo, como la manera de despertar, el intento de intubación o la vía quirúrgica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando va a ser imposible ventilar o intubar, en este caso con métodos no invasivos? Debemos recordar que a toda costa debemos buscar que se restablezca la ventilación, esto a través, pues, ya que se va a dar una desoxigenación progresiva, lo cual va a acarrear muchas secuelas o muerte, ¿no?, en el lapso de pocos minutos. Por ello se van a justificar ciertos métodos invasivos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, como recomendación, se recomienda pedir la ayuda posible para mantener, y bueno, en el caso de que tengamos una vía aérea invasiva de emergencia, tenemos 2 procesos, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, primero tenemos la cricotirotomía abierta. Este va a ser una incisión en el punto más superficial y avascular de la vía aérea, en el cual vamos a tener la membrana cricotiroidea para canalizar con una cánula de traqueostomía o un tubo, ¿no? Esto generalmente pues va a ser de un tamaño inferior al que se utiliza por vía orotraqueal. Debemos considerar también la reoxigenación rápida con la vía aérea protegida. Bueno, ya bueno. Bueno, se debe ver siempre la adecuada realización del procedimiento, cuidar no despertar al paciente y nos va a ayudar también si es que queremos hacer un cambio a una intubación convencional o una traqueostomía. Siguiente, por favor. En el caso de la traqueostomía de urgencia, bueno, esta va a ser más recomendada en menores de 8 años, debido a que el espacio cricotiroideo es más estrecho en estos menores y por ende hay menos accesibilidad, ¿no? Así que nosotros utilizamos la traqueostomía para incidir en menos riesgo y lo tiene que hacer un cirujano experimentado. Para ello se van a utilizar equipos especializados y el tamaño adecuado para el paciente, ¿no? Se recomienda en muchos casos las cánulas gruesas mayor a 4 milímetros para mayores de 8 años y cánulas más delgadas para menores de 8 años. Estas van a permitir una reoxigenación rápida sin atrapamiento aéreo. Adicionalmente, muchos de estos van a contener neumotaponadores que van a proteger contra una posible broncoaspiración. Siguiente, por favor. Tienen un par de minutos. Sí, bueno, ya para concluir, tenemos acá nuestras conclusiones. Dentro de esta diapositiva lo que más podemos rescatar es que siempre hay que ver las situaciones independientes clínicas que hay en cada paciente. Por otro lado, también debemos considerar que existen dispositivos recientes y técnicas novedosas que nos aportan, ¿no? Herramientas de gran utilidad, pero siempre es importante recalcar que el conocimiento y la destreza, en este caso de los profesionales, van a ser irreemplazables. Siguiente, por favor. Bueno, además de solucionar el problema de intubación, es importante siempre atender el cuadro clínico general de nuestro paciente y focalizarse, ¿no?, en maniobrar el hecho de restablecer la ventilación en el paciente y pues tratar las causas que están impidiendo la misma. Y bueno, eso sería todo acerca de nuestra exposición. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Preguntas para el grupo. Si yo tengo un paciente en quirófano, no me olvidé de evaluarlo, no le hice una evaluación de vía aérea adecuada. Hice la inducción de anestesia, lo puedo ventilar. Y cuando hago la maniobra de intubación, no lo puedo ver, no veo la glotis, y hago un intento, hago un segundo intento, hago un tercer intento y no lo puedo intubar. ¿Qué se hace en esa circunstancia al grupo? Doctorita, en ese caso, bueno, se podría hacer lo que es los ciclos de intubación, ventilación, los cuales sería pedir ayuda rápidamente para tratar lo que serían las posibles causas de obstrucción o restricción y también escape, ¿no? Para poder restaurar lo que va a ser una ventilación con algún medio no invasivo, sería, doctorita. Y así poder también optimizar lo que es la ventilación con una máscara facial. Y bueno, más que todo eso creo, doctorita. Y también podríamos utilizar lo que sería intubación o dispositivos supraglóticos, doctorita. Ya. Lo ventilo, le pongo, llamo a la persona más entrenada, que traen el coche de vía aérea difícil. Viene la persona más entrenada, evalúa la vía aérea y ve que está toda edematizada y está sangrando. Para otro miembro del grupo, ¿qué se hace en ese momento? Doctorita, en este caso quizás lo que se podría hacer, y lo que me dice mi compañera, sería hacer una cricotirotomía, en este caso abierta, doctor, en el paciente, probablemente.
para de esa manera permeabilizar la vía aérea y se pueda ventilar, ¿no? Sobre todo. Bueno, a este paciente todavía lo pueden ventilar, ¿no? Solamente que vio que la vía aérea estaba edematizada por los 3 intentos previos que le habían hecho y había sido intentos un poco traumáticos, pero todavía lo ventila. Me voy de frente o a un dispositivo supraglótico para poder asistirlo ventilatoriamente, porque se puede ventilar. Me voy a una vía aérea quirúrgica, o hay otra tercera opción. Para el mismo grupo. Doctora, yo lo que mencionaba. Otro que conteste. Ahí está. Otro compañero. Doctorita, ¿podríamos considerar, como se ha mencionado en la exposición, la cricotirotomía abierta, ¿no? En el caso de que ya la zona esté muy edematizada y como mencionó, ha habido 3 intentos previos, ¿no? Sobre todo para evitar en este caso, ¿no? Las secuelas o posible muerte del paciente. Ustedes saben que mayor veces que intentemos y que lo hagamos de manera desesperada porque estamos queriendo intubar al paciente, a pesar que lo podemos ventilar, podemos hacer daño, ¿verdad? Porque lo edematizamos, y cuando más se edematiza, puede incluso sangrar, rasgarse, son todas esas lesiones, complicaciones de una intubación orotraqueal un poco traumática. Y en ocasiones no se puede lograr intubar. Entonces, tienen que pensar que de los medicamentos que utiliza, el algoritmo dice, tercera intento, personal más entrenada, no puede intubar, ¿qué se hace? Se despierta el paciente, es lo que dice el algoritmo de vía aérea difícil, porque tú lo puedes ventilar. Hasta en ese momento, hasta en ese tiempo que no has manipulado mucho la vía aérea, puedes o ponerle un dispositivo supraglótico hasta que despierte, porque los agentes endovenosos que los colocamos, acuérdense, primero se pone un narcótico, y el narcótico dura hasta 5 a 15 minutos, su efecto. Luego le pones un hipnótico, que dura hasta 5 minutos, y luego le pones un relajante, y el relajante es el que más se demora, entre 30 a 45 minutos. Entonces, tienes que esperar que pase el efecto relajante, y puedes tú o asistirle manualmente, ventilatoriamente, lo vas ventilando al paciente, aspirando secreciones, si estuviera secreciones o hubiera contenido sanguinolento, y lo vas ventilando durante todo ese tiempo hasta que pase el efecto del medicamento, sobre todo del relajante, o le pones un dispositivo supraglótico para asistirlo ventilatoriamente. Ahora, si no le puedes poner el dispositivo, porque también puede ocurrir eso, que no le puedas colocar un dispositivo supraglótico, entonces tienes ahí, ¿qué tienes? Tienes videolaringoscopio, tienes fibrobroncoscopio, como en el coche de vía aérea, que nos podrían ayudar para poder hacer una intubación dirigida, ¿no? Visualizando la apertura de la vía aérea. Si no tengo todo eso, indudablemente que tengo, y ya estoy teniendo dificultad para ventilar al paciente, no lo puedo ventilar, porque como ya se está edematizando poco a poco, ya no está ingresando el oxígeno adecuadamente al paciente, entonces ahí sí me inclinaría para una vía aérea quirúrgica. Pero estamos hablando de cuánto tiempo, estamos hablando de aproximadamente más de media hora, ¿verdad? Que ocurren estos eventos. ¿Qué ha ocurrido? Sí. Muchas veces en quirófano no preveemos que el paciente pueda tener algún indicador de intubación difícil y no solamente de ventilación difícil. Y hemos tenido circunstancias de ese tipo. Gracias a Dios, cada vez menos, se llega a la vía aérea instrumentada, es decir, cricotirotomía o traqueotomía de emergencia. Solamente esto se hace en coordinación con el cirujano cuando se van a ver intervenciones quirúrgicas que son
por tumores craneofaciales, deformaciones del macizo facial. En este caso, desde un inicio ya se prevé esto y al momento que se está haciendo la inducción anestésica, estamos al lado con el cirujano de cabeza y cuello, cuando no se puede hacer un manejo de la vía aérea para que ellos, incluso antes que le pongamos el relajante al paciente, solo sedada, a estos pacientes, por lo general, hacemos una evaluación del Corman, como lo han señalado los compañeros de un grupo, sedado, ¿no? El paciente sedado, pero paciente ventilable aún, y vemos si no se visualiza nada, pasamos a comunicarle al cirujano de cabeza y cuello para señalarle si va a ser una cirugía porque ya hay deformación del macizo facial, a que se instale una traqueostomía desde un inicio, ¿no? Hemos tenido, y por lo general, quienes lo realizan, como les digo, son los cirujanos más que los anestesiólogos. Algo que es importante y que el grupo anterior manifestó era en intubación difícil, a veces uno no visualiza el ingreso del tubo endotraqueal a través de la glotis, ¿no? Es lo que se llama la intubación a ciegas, cuando el colaborador te hace la maniobra de Bull y te presiona el cuello para hacer que la glotis descienda de la parte superior hacia la parte más baja, y en ocasiones tú no visualizas el ingreso del tubo endotraqueal hacia la vía aérea. Y el indicador que te dice que estás en la vía aérea es la canografía, o sea, el CO2 que se va a marcar en el monitor a través de la curva canométrica. Esto es importantísimo, chicos. Actualmente no se puede tener en quirófano un monitor que no tenga canógrafo. Es gold estándar para poder no solamente manejo de vía aérea, sino también por las cirugías laparoscópicas que ahora se hacen a diario. Más del 50% de las cirugías que se hacen en el quirófano, sea en cirugía general, sea en ginecología, utilizan el CO2 y hay que monitorizar el CO2 que ellos insuflan en la cavidad peritoneal, ¿no? Para evitar los riesgos de una hipercapnia producida por esta insuflación de CO2, que se absorbe indudablemente el CO2 a través del peritoneo. Nota para el grupo 7, también tenemos 16. Tenemos entonces ahora, terminamos la clase el día de hoy. Tengo 3 grupos que han expuesto. Coordinaré con el delegado. Los otros 4 grupos que están faltando, creo, son el grupo 2, 3, 5, si no me equivoco, y 6. Son 4 grupos. Esos grupos se exponen el próximo miércoles. Tengo pendiente la clase de hoy. Coordinaré con el delegado para hacer la clase mañana en la noche, no creo. Tendría que ser el día viernes en la noche la clase, que es la clase que va a entrar al examen. El examen ya le hemos dicho que va a ser de manera virtual, y el examen ya hemos quedado con el delegado que va a ser el día, espérense un rato la fecha. El examen va a ser el siguiente martes. El martes 28, me dijo doctor. Así es. El martes 28, el examen virtual. Entonces, tendríamos el 29, tendríamos el seminario de los grupos que faltan, y yo tendría que estar recuperando la clase con ustedes este viernes 24 en la noche. Coordinaré con el delegado para poder recuperar la última clase de esta primera unidad que va a entrar indudablemente en el examen. ¿Alguna pregunta